Hola y bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast sobre finanzas e inversión. En el capítulo de hoy quería aprovechar para presentarme brevemente y hablar un poco sobre la dirección del podcast. Quiero aprovechar también para hablar un poco sobre mi cartera actual y algunos temas de inversión sobre los que he estado pensando últimamente. Primero de todo, me presento en un minuto. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Marc Bisbalarias, en Twitter soy @bamarc. Yo me inicié en el mundo de la inversión a través de mi primer trabajo. Estuve de prácticas en Morningstar, en Madrid, donde formaba parte del equipo de análisis de fondos de inversión y donde también apoyaba al departamento editorial. Después empecé a trabajar en Dow Jones, en Barcelona, en el departamento de capital riesgo, venture capital y capital privado, private equity. Actualmente, soy candidato al nivel 1 de CFA y, para quien no lo sepan, se trata de una certificación financiera. Esto es más o menos todo en cuanto a mí. En lo referente al proyecto del podcast, lo comencé porque se me ocurrió que sería una buena manera de complementar mi estudio más teórico o de libro de texto con un conocimiento más práctico a través de entrevistas, personas que llevan a la práctica esto de la inversión, ¿no? Y personas a las que admiro y de las que creo que se puede aprender mucho. Además de las entrevistas, mi intención original era también hacer episodios comentando temas interesantes de actualidad quizá, sobre los que haya estado leyendo, todo con el objetivo de convertirme en mejor inversor y catalizar un poco mi aprendizaje. Esto es básicamente la presentación de quién soy yo y lo que es el podcast. En cuanto al tema del episodio de hoy, me gustaría hablar brevemente sobre algunas ideas generales de inversión, así como mi cartera actual. Empezando por la cartera, tengo que admitir algo, y es que, a pesar de saber que la mayoría de gestores no baten al mercado y que seguramente lo mejor que puede hacer cualquier persona que se dedica a invertir es hacerlo de forma pasiva, es decir, invirtiendo en ETFs o fondos indexados, yo cuando me inicié en bolsa hace 2 años y medio aproximadamente, lo hice a través de fondos activos. Fondos en los que los gestores tratan de batir el mercado y generar mayor rentabilidad eligiendo acciones de empresas específicas. ¿Por qué hice eso? Simplemente porque, en Morningstar mi equipo se encargaba de hacer análisis de fondos de inversión. Y una de las cosas que vi es que hay obviamente mejores gestores que otros. Y a través de eso conocí a algunos gestores, algunas casas de inversión independientes. Entonces suscribí a estos fondos también en una época en la que yo empecé a invertir en 2018, justo antes de la caída de enero-febrero, que cayó un 10%, empezó todo el tema de la volatilidad. Porque yo había estado un par de años esperando que cayera el mercado, estaba esperando una corrección. Yo sé que el market timing no funciona y que no hay que esperar a que la bolsa caiga para empezar a invertir y que las contribuciones tienen que ser periódicas. Pero durante un tiempo estaba intentando pensar, es que llevamos más de 10 años o casi 10 años de rally, de un mercado alcista, tiene que caer en algún momento, ¿no? Y quizá por eso, ¿no? Llevaba mucho tiempo leyendo sobre la filosofía del value investing y pensé que tenía sentido comprar aquellas empresas que a lo mejor ahora no están bien valoradas, pero que sí que lo estarán en el futuro, ¿no? Y el value investing también tiene estos periodos en los que hace underperformance, o sea, que genera rentabilidades peores que el mercado. Entonces ese es un poco el motivo por el cual yo intenté esperar para invertir y luego me metí en los fondos value, que de hecho muchos de los fondos value españoles han ido bastante mal desde entonces. En cuanto a mi cartera, más específicamente, tengo aproximadamente el 80% en estos fondos value. O sea que el grueso de la cartera es fondos value. De hecho, empecé a invertir en fondos indexados o ETFs este año, 2020, a principios, justo antes de la crisis del coronavirus. Y en aquel entonces yo creo que era el 100% de todo lo que tenía estaba en fondos value. Poco a poco este año he intentado diversificar un poco más y exponer un poco más al sector tecnológico y simplemente indexarme con fondos de bajo coste, seguir al mercado simplemente, y lo hago a través de dos vehículos. Uno es fondo de Vanguard indexado al Standard & Poor's 500, a la bolsa americana, y otro es un ETF de gaming, es decir, de videojuegos. Este ETF se llama VanEck Vectors Video Gaming and Esports
Y bueno, es un ETF que tiene unos costes muy bajos, unos gastos corrientes de 0,55%. Es un ETF que me parece muy interesante porque, bueno, desde hace bastante tiempo que tengo echado un ojo al sector de los videojuegos, porque creo que es un sector que ahora con el coronavirus aún pues se puede acelerar más y puede crecer más y como que está catalizando un poco ya el viento de cola que lleva. Básicamente es un sector donde me parece que hay un potencial muy muy grande, cada vez hay más gente que juega a videojuegos. Es un sector que yo creo que no va a ir a menos, sino que va a ir a más. Se trata de un sector, al mismo tiempo, donde creo que hay muchos ganadores potenciales. Es decir, hay empresas especializadas en juegos de móvil, estudios que hacen juegos para consolas, hay empresas que crean consolas, hay empresas que están apostando por el streaming o jugar en la nube, y creo que hay mucho potencial. Entonces, para coger la exposición, en lugar de comprarme 20 o 15 empresas de este sector, pues he cogido este ETF que me da exposición pues a estas empresas. Entre algunas de las posiciones que tiene este ETF, nos encontramos con Nvidia, AMD, Advanced Micro Devices, Tencent, que es un conglomerado chino, Nintendo, Sea Limited, empresa muy interesante de Singapur, que aparte de la parte de gaming, pues tiene una parte fintech y tiene una parte de... Bueno, tiene Shopee, que es un marketplace. Activision Blizzard, Electronic Arts, Bilibili, empresa china también muy interesante. Recientemente también he leído un libro muy interesante que se llama 100 Baggers, escrito por Chris Mayer. 100 Baggers significa empresas que han multiplicado por 100. Es decir, tú has invertido €1 y al cabo de X tiempo tienes 100 euros, porque es en lo que se ha revalorizado la acción, ¿no? Le recomiendo la lectura, creo que son menos de 200 páginas, se lee muy muy bien, o sea, es muy entretenido, no es nada técnico, no hay muchos números, está lleno de anécdotas y de casos prácticos. También hace poco descubrí a Ian Castle, que es alguien que, bueno, en Estados Unidos tiene el Microcap Club, el club de las empresas pequeñas, y tiene un par de charlas en internet muy interesantes que se llaman The Art of Survival, Investing is Hard. Es decir, el arte de sobrevivir y invertir es difícil. Sin embargo, el otro día pues puso un tuit que me pareció un poco como tramposo. Es decir, creo que resaltaba en un artículo de su blog que para convertirte en millonario solamente necesitas 2 10 baggers y 10.000 euros. Porque claro, si los primeros 10.000 los conviertes en 100.000 y los siguientes 100.000 los conviertes en 1.000.000, pues ya está. A ver, yo creo que simplifica bastante y creo que es tramposo porque, vamos a ver, primero tienes el survivorship bias, es decir, tienes el sesgo del superviviente, que básicamente lo que significa es todas aquellas personas que no lo han logrado pero lo han intentado, se te quedan fuera, ¿no? Solo estás prestando atención a aquellos que lo han conseguido. Yo también tengo además esta impresión de que parece como muy fácil, ¿no? Solo necesitas 2 10 baggers, 2 empresas que multiplican por 10. Como si fuera tan fácil, ¿no? Es decir, para que una persona genere 1.000.000 a partir de 10.000 euros, primero tienes que encontrar 2 empresas que multipliquen por 10, cosa que no es fácil, si no todo el mundo sería millonario. Y segundo, no solamente eso, o sea, para encontrar 2 empresas que multipliquen por 10 cada una, en general la gente tiene un portfolio de empresas, es decir, estás asumiendo que una persona está invertida 10.000 euros en una empresa, ya, pero es que la gente no está invertida solamente en una empresa. Entonces, digamos que, por ejemplo, una cartera poco diversificada puede contener entre 8 y 15 valores. Si a cada empresa le asignamos 10.000 euros, esto significa que efectivamente tienes invertidos 80.000 o 150.000 euros. O sea, vamos a ver. Es muy fácil decir, solo necesitas 2 empresas que multipliquen por 10 y 10.000 euros para empezar. Claro, pero eso sería en un mundo ideal simplista en el que solo inviertes en 2 empresas y las 2 lo petan y multiplican por 10. Entonces creo que por esa parte es un poco tramposo, ¿no? Entiendo la simplicidad y al final pues también estas cosas entran mucho por los oídos y la gente le gusta, pero bueno, que si te pones a pensarlo un poco más pues no es tan simple como parece. Luego también tengo aquí un problema con el value, y de hecho lo estaba comentando el otro día con unas personas cercanas. Es muy atractivo porque al final pues estás diciendo, no, es que hay que comprar barato y vender caro y saber ver el valor de las cosas y tener el margen de seguridad, ¿no? El margen de seguridad significa, pues, si esta empresa yo creo que vale 100 y cotiza a 90, no la voy a comprar porque está casi al precio objetivo que tengo en mente.
Pero, por ejemplo, si esta empresa creo que vale 100 y vale 50 en el mercado, pues voy a comprarla porque puedo doblar mi dinero. Ese es el margen de seguridad, ¿no? Tener como, bueno, pues a lo mejor no vale 100 como yo pensaba, pero sí que vale 80. Y de 50 a 80, pues tiene ahí también bastante camino para recorrer. Yo creo que la trampa del value investing es, primero, que no está hecho para todo el mundo. O sea, para ser un inversor en valor hay que ser contrarian. Básicamente, inversor en valor significa buscar cosas que no suele querer la gente. A lo mejor es una generalización demasiado grande, ¿no? Pero en general el value investing es apostar por cosas que no están de moda, por cosas que a la gente no le gustan, por cosas que la gente te mira raro si las estás comprando, ¿no? Yo creo que eso no está hecho para todo el mundo. Creo que casa mejor con según qué tipo de personas, con según qué tipo de personalidades y con según qué tipos de objetivos. La cosa es que aquí lo que pasa es que no todo el mundo está hecho para ir contra el rebaño. Y bueno, también ya se sabe pues que el value durante largos periodos genera rentabilidades peores que la media. Y bueno, pues de hecho estamos viviendo el periodo de underperformance más grande de la historia, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Luego también otra temática interesante que leí el otro día en un artículo. El artículo se llama Value Investing is Short Tech Disruption, escrito por Kai Wu. Básicamente está diciendo, es un estudio, es un artículo un poco largo, pero básicamente lo que propone este artículo es que el value investing es ir contra la tecnología. Y la tecnología, pues es verdad, en los años 1999-2000 pues hubo toda esta burbuja tecnológica y ahora estamos viviendo pues a lo mejor quizá una segunda época dorada de la tecnología. Lo que pasa es que yo creo que la tecnología en aquel momento, en aquella época, no estaba justificada en las valoraciones que tenían, mientras que hoy en día creo que puede tenerlo más. Es decir, creo que son dos etapas diferentes. Yo creo que el mundo ha cambiado y de hecho no debería decir esta frase de no, es que es diferente esta vez. De hecho es una de las frases que menos se deberían decir en la inversión, ¿no? Porque puede ser que el value vuelva, puede ser que el value lo haga mejor, puede ser que haya una burbuja tecnológica y vuelva a caer, pero creo que el mundo de hoy es muy diferente al mundo de hace 20 años y creo que en los próximos 20 años la tecnología va a seguir teniendo un papel muy importante, si no más del que tiene ahora. Otro artículo interesante que leí hace poco en una página que se llama Factor Research es How Risky Are Value Stocks, por Nicholas Ravener. Este artículo es muy bueno, también, este es más corto, es artículo muy bueno, pero básicamente dice que en realidad los inversores en valor históricamente han tenido mejores resultados porque las empresas value efectivamente son más arriesgadas en lugar de menos. Es decir, cuando parece que todo el mundo está subiéndose al tren de la tecnología, puede ser que las empresas tecnológicas sean menos arriesgadas que las value. Parece que la gente considera que las acciones que están baratas, que tienen un PER, por ejemplo, un Price to Earnings Ratio más bajo, son menos arriesgadas, pero en realidad si están más baratas es por algún motivo. Y al final lo que parece es que es lo contrario, ¿no? Es decir, que las empresas que parecen más baratas y que serían las más seguras, en realidad son las más arriesgadas porque son las que tienen pues historias de una mala gestión o están pasando por una situación que tienen que revertir a ver si salen adelante y pues turnarounds básicamente como una empresa que tiene que ir a mejor porque no le están yendo muy bien las cosas. Entonces es una situación un poco curiosa. A mí estos artículos me han parecido muy buenos y quería comentarlos simplemente. Por último, quería comentar un artículo también de Ben Carlson, autor del blog A Wealth of Common Sense. Él escribió un artículo donde explicaba qué estrategia seguía él para evitar el FOMO. FOMO es como se conoce en inglés, Fear of Missing Out, que significa el miedo a perderse las cosas. Entonces, parece a veces que, por ejemplo, pues por no estar invertido en Zoom, te acabas de perder un 400% que ha hecho la empresa, ¿no? en los últimos meses. Me gustó mucho este artículo de Ben Carlson porque comentaba pues que él tiene una parte que dedica a hacer cosas divertidas. Lo que propone es, voy a tener el 95% de mi cartera en lo que sé que funciona, que es invertir, indexarme, coger un fondo de bajo coste y seguir el mercado y ya está, porque eso es lo que está probado que es lo más eficiente y lo más efectivo. Pero al mismo tiempo esto es más aburrido. Entonces yo quiero también divertirme y hacer apuestas también, que a lo mejor pueden salir bien. Entonces
dedico un 5% de la cartera a hacer este tipo de apuestas. Entonces, específicamente, Ben comentaba pues que se limita, por ejemplo, a hacer compras de $100 en Bitcoin. Tiene pues una parte en Bitcoin, tiene una parte en Robinhood, ¿no? Que es esta aplicación de Estados Unidos para invertir en empresas. Y la manera en la que yo practico FOMO, pues realmente es muy básica. Tengo una parte de la cartera dedicada pues a comprar y venta de acciones, ¿no? Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya resultado de interés este episodio. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribiros al podcast. Muchas gracias por escuchar.